¿Qué tal? Buenas tardes. 15 de agosto 2020, sala de espera, eh, Galia Evenschutz, Eco Stare. Hola Galia, ¿cómo estás? Tu micro. Hola Rafa, bien, ¿y ¿Cómo? tú? Aquí en mi sala de espera, Qué buena sala de espera tienes. tiene ciertas fallas todavía esta sala de espera, pero bueno, en fin. Oye, pues muchísimas gracias por participar con nosotros en el proyecto. Este, Hemos estado trabajando en el proyecto ya 3 meses y bueno, desde el principio yo me acuerdo que hablé contigo y empezaste a trabajar en el proyecto, somos la fecha hasta esta hora del final, pero tenía muchas ganas de presentar un proyecto que hay algo muy que conecta entre el trabajo que tú estás haciendo y un poco lo que estamos tratando de hacer aquí en la sala de espera, que es tratar de encontrar como nuevas formas de respuesta a estos, no solamente a estos momentos de pandemia, surge con este momento de la pandemia, pero también como a estos momentos donde lo que se produjo fue una nueva, este, una especie como de entrecruzamiento súper violento y veloz de diferentes disciplinas a una plataforma que aplanó un poco todo, digamos, ¿no? Así como la curva no se aplanó, todo lo demás sí, ¿no? Pero estableció una posibilidad también como de empezar como ciertos diálogos con ciertas formas de hacer, ¿no? Que ya estaban y que ya se habían iniciado, pero que creo que por lo menos de cierta forma en el museo no lo habíamos hecho con tanto, digamos, con tanta claridad de que había que hacerlo, ¿no? Y como no leemos semblanzas, en te voy a hacer una serie de preguntas un poco para acercarnos con el público. Vamos a tener como la dinámica de siempre, que es un poco, hacemos un cuestionario, luego presentamos la pieza y luego regresamos para preguntas, un diálogo y preguntas del público. Eh, ¿En dónde te encuentras o dónde estás ahora en este momento? Ahora estoy en mi casa, en la Ciudad de México, en un estudio chiquito que tengo en la parte de arriba. ¿Y con quién has pasado el confinamiento? Porque ya no lo podemos decir cuarentena. Con mis dos hijos adolescentes y con mi perro que también es adolescente. O sea que has estado un poquito intensa, digamos, ¿no? Eso, pero mejor. Ha estado bueno, divertido. Ajá. Muy- Oye, no te quejas. ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Qué es lo que más extraño? Extraño a mi novio, que está lejos. Ujú. Extraño abrazar a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, saludar, presentarme en escena, en donde sea que sea, Ujú. presencialmente. ¿Qué más extraño? Mm, no sé, como que eso es lo que extraño, Ok. generalmente. Oye, ¿qué has estado leyendo? ¿Qué he estado leyendo? Me puse a leer Ana Karenina, que nunca había leído. Ajá. Lo tenía ganas de leer hace como 20 años y lo leí, lo acabé. ¿Qué más leí? Ana Karenina. Wow, eso es buenísimo. Sí, está Tol- muy Tolstoy es un gran acompañante para estos momentos, creo yo, ¿no? bueno. Como nunca lo hubiera podido leer de otra forma ya en mi ¿Y lo escritorio. leíste de una tirada o lo leíste como No, me tomó mi tiempo. ujú, Sí, me tomó. entre los adolescentes o por entrarle al ritmo de la novela? No, los adolescentes bastante sensatos, la verdad, y sus cosas, y compartíamos cosas, pero pues entre situaciones de limpiar casa, arreglar, trabajar en otras cosas, y como que soy muy hiperactiva, entonces Ya, quedar quieta y leer es todo un esfuerzo. Entonces claro, claro. propiciaba esos momentos
pero eran pequeños. Claro. Alguien me decía, Amalia, me decía que imagínate la pesadilla de esta mujer, Mary Kondo, que tenía la casa completamente arreglada en la pandemia y no tenía nada que hacer. ¿Cómo sacas tu ansiedad? ¿Qué has estado viendo? Pues he visto muchas películas. La verdad he estado poco en Facebook. He visto muy poco de todo lo que se ha posteado en todos lados. No, me cuesta, me ha costado mucho eso. No me Ajá. solidaria, pero no. ¿Un pecado de palomitas? ¿Algún pecado de palomitas? ¿Cómo pecado de palomitas? Sí, de cine de palomitas, así Ah, completamente. pecado de palomitas. No, pues sí tuve varios pecados de palomitas. Déjame recuerdo. Yo con los adolescentes seguro te tocó alguno. No, pero ya no quieren compartir películas. ¿Ya no? No, al principio vimos como unas todas así como Taxi Driver, Ghost Dog, y después ya como que ellos ya habían visto más películas que yo y ya me dejaron a un lado. Ya no te preguntaban. No, ya era así como reunión en la noche, no. Pero luego Ok. me ponía a ver películas al mismo tiempo que mi novio, y entonces Ah, qué veía lindo. películas de los fines de semana. Qué Sí. lindo, qué lindo. Oye, ¿y escuchando? ¿Has estado escuchando algo en particular o... Escuchando, no, pues eso sí ha sido el soundtrack de mis hijos adolescentes generalmente. Ok. Como de rap, ¿qué más? Lo que escuchan ellos. Lo que escuchan ellos que se escucha fuerte, entonces es el soundtrack de la casa en general. Ujú. ¿Y de esa o hay algo que te haya llamado la atención, además de que sea por interés de ellos? Sí, o sea, lo que pasa es que te voy a decir la verdad, soy pésima para decir nombres y Está bien, grupos, está bien. pero el rap que escuchan me encanta, luego me pongo a bailarlo. También de repente me dio una época de Radiohead, como más al principio, como más depresiva. Ya, ya. Muchas canciones de Radiohead como de remembranza, y las bailaba. Y luego me puse a escuchar Nina Simone. Me ha dado como a la nostalgia y cosas como retomar, ¿no? ¿Qué Sí, más? porque la otra pregunta era esa, si habías bailado Ah, sí, eso todo el tiempo. todo el Bailo tiempo. en la cocina, en mi estudio abajo, en el camino bailo, subo, bajo. ¿Bailas algo en especial Pues a veces hay cierta música, por ejemplo, vimos una película de gitanos, ¿no? Ay, Dayo, Dilo, y la Ajá, música era hermosa. Entonces me quedé prendida con la música durante varios días, y entonces mientras cocinaba, de repente la música me prendía y me ponía como a bailar. ok, ok, Pero depende, o sea, pasé por muchas etapas, ¿no? Y como en ya, cada etapa tuvo su soundtrack. ok. Entonces, esa fue una, la de los gitanos. Luego me dio por Radiohead, más depresivo, y ahí sí me iba como más a mi estudio y bailaba más, ¿no? Ajá. Entonces Más me da por... y más, quizás más serio, no sé. Ajá, ajá. Pero de bailar sí, no para de bailar. Oye, y si la epidemia o la pandemia fuera un animal, ¿qué animal sería? Uy, pregunta, a ver, si la pandemia fuera un animal, ¿cuál sería? Ay, qué buena pregunta esa. Es uno como solitario, ¿no? No sé. ¿Qué animal te viene a la mente? Tal vez, ¿Un león? tal vez un león o unas termitas. Ese me gusta más. Termitas. Sí, el león está muy típico, ¿no? Termitas. De estas termitas, León sí. no es que esté típico, pero es que las termitas sí tienen como algo ahí como... Sí. Lo que pasa es que también es como algo que exige la soledad, el no tocar, Mm, como un territorio tuyo, ¿no? También por eso pensé. ujú. A mí me recuerdo mucho una vez que estuve en una casa y que hubo un cuarto que no nos dejaban entrar.
y nos dijeron y dormíamos junto a ese cuarto, en una casa de piedra, pero el otro cuarto no nos dejaban entrar. Una casa cerca de una antigua hacienda. Y en la noche oíamos un ruido horroroso, un ruido. Y al otro día nos levantamos y preguntamos que qué era ese ruido. Y nos dijeron, es que son las termitas. Por eso no pueden entrar, porque la casa, toda esa parte se va a caer. Pero pues lo que queremos es, entonces, era como un, Qué impresionante. sí, fue como horroroso, fue como de, Justo, ¿no? y de niño además, pues después, pero yo me acuerdo del sonido ahora, ¿no? Ahora como, por eso me Wow. encantó ahorita que dijiste las termitas. Oye, y estás dormida, despiertas, y ¿de qué color es la noche? ¿De qué color es la pandemia? Color de la pandemia. No sé, sepia. Sepia. I like that one. ¿Duermes bien? No, no siempre. Anoche dormí pésimo. Tengo días que duermo mal y Ajá. unos otros que sí duermo súper, súper bien. ¿Sueñas con algún lugar en especial? ¿Sueñas en algún lugar así? ¿Has soñado algún lugar en especial? Lugar. Pues a veces son lugares como con mucha gente, de hecho. Ajá. Ayer era como un balneario. Balneario, qué lindo, eso está padre. Lugares. Este. La otra pregunta que te haría, dentro de todo esta, es una pregunta que no he hecho mucho, porque a veces la gente se saca un poco de onda con la pregunta, pero ¿has podido trabajar? Sí, pero siento como que no. O sea, si hago como un recuento, pues he trabajado bastante. Ajá. Pero sí tuve etapas, al principio sobre todo que no tenía ganas de trabajar. Que quería estar en la casa, relajarme, descansar, cocinar, estar con mis hijos. No tenía ganas de trabajar. Pero empezaron a salir invitaciones y entonces era como, bueno, voy a trabajar. Claro. Y de repente, sí, he trabajado. Y Uh-huh. tengo días de inspiración. Y entonces en esos días como que hago varias cosas. Trabajas bien, digamos. Trabajo bien, pero así de que haya tenido una disciplina de, ay, ya es la pandemia, estoy encerrada, voy a poder hacer una serie de quién sé cuántos dibujos, no sé. No, Mm. no, he dibujado poco, de hecho. De hecho, más video. Uh-huh. O sea, has estado más conectada como con el formato, con el... Sí, como que fue un poco sin querer, ¿no? Pero que me empezaron a hacer invitaciones y entonces me empecé a forzar por ahí. No a forzar, pero de cierta forma sí, ¿no? Sí, 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 claro. Y he hecho videos, de repente he hecho dibujos, pero uno que otro. Pero sobre todo como que siento que me he preparado para el futuro, ¿no? Me parece muy bien. Pero yo fíjate que no usaría la palabra forzar. Alguien un día me dijo, no estás forzando, te disciplinaste. O sea, No. en que entraste una disciplina y dijiste, ok, tengo que ponerme a trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? O Sí, sea, pero no no siempre, disciplinadamente, de verdad. no, pero tienes que hacerlo. O sea, una de las cosas interesantes del mundo de los artistas plásticos es que yo no conozco, creo que conozco a un artista que no entregó a tiempo. Todos los demás que conozco en los últimos fácil 35 años de vida he estado metido con el mundo del arte y cine, no conozco a nadie que no haya entregado. Unos entregan mal, otros entregan bien, pero todo el mundo entrega. O sea, eso es algo que no se permite uno, ¿no? O sea, se permite uno flojear, se permite uno perder el ritmo o no tener o no empezar a tiempo, pero no entregar, eso es como que nunca pasa, ¿no? Bueno, por lo menos Claro, como que tiene uno la idea de que disciplina es como, ¿no? Esta cosa como rectitud y un ritmo acelerado. Y en realidad es pues, la disciplina de uno. claro, Pero hago en cualesquiera que sea. comer, cocinar, lavar, bailar, brincotear y hago el trabajo.
como así. Claro, claro. Pero tu cabeza todo el tiempo está en eso. Sí, sí, yo decía que de repente cuando yo empecé a tener, cuando estaba en el cine y tuve una pareja que era cine, que trabajaba en el arte, les decía es que lo que tú deberías es caminar con un foco rojo arriba, para yo saber en qué momento estás trabajando o no estás trabajando, Está muy bueno, eso es ¿no? cierto. Porque en realidad estás trabajando todo el tiempo, ¿no? Sí. Y la otra era que había días en que dormías con alguien y parecía que estabas durmiendo con el servidor de Google, ¿no? Así como, ya es como el cerebro hacía 1000 por hora, ¿no? Que está así como, y que pues, sí, o sea, no hay nada, así es, o sea, y bueno, una vez que empiezas a trabajar dentro de las disciplinas de las artes, te das cuenta pues que así es, ¿no? O sea, que de repente Estás, hay momentos donde estás así, estás ujú. en otro. Oye, pues mira, te propongo que veamos Eco Star y regresemos a una plática sobre la pieza y un poco sobre tu trabajo y continuamos el diálogo. Raúl, te pedimos la pieza, por favor. Costretta all'essenziale, sto costretta all'essenziale, in questo tempo diverso, costretta all'essenziale, sto, costretta all'essenziale, sto. Eccomi, in questo tempo diverso, costretta all'essenziale, sto, cerco, costretta, ecco, all'essenziale, ecco, stare. Mi fermo e sto. 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 Dentro di me sto. Ed è un rincorrersi, un rotolare, un andare indietro, avanti. Sto. Congelo i pensieri, cerco di stare, cerco questa densità, questo tempo denso, diverso, cerco, sto. In questo tempo diverso, cerco, sto. In questo tempo diverso, cerco di stare e sto. Mi obbligo, costretta all'essenziale, sto. Costretta, costretta all'essenziale, sto. In questo tempo diverso, costretta all'essenziale, sto. Eccomi, sono qua, sono, sto, costretta all'essenziale, sto. In questo tempo diverso, in attesa di un'indulgenza, cerco di sottrarmi al destino. Mi ostino, a volte mi arrampico, mi aggrappo, mi arrampico, mi aggrappo.
Vorrei arrivassero sciami colorati. È un tempo severo ma anche vivo, è un tempo tremendamente vivo. Eccomi, sono qua. Eccomi, sono qua. Sono costretta all'essenziale. Costretta all'essenziale. Sono qua. Sto. Ecco stare. Y costare. Ecco stare que se traduce como aquí está, ¿no? Ajá. Aquí estar, aquí estar. ¿Aquí está o aquí estar? Según yo, como aquí estar. Ok. ¿Y de dónde viene el texto? ¿De dónde viene el texto en italiano? El texto y el audio es de mi prima, Patricia Hartman. Ajá. Vive en la Toscana y pues yo le pedí, en realidad yo tenía muchas ganas de trabajar con ella desde hace mucho, porque tenemos como, no sé, cierta entendimiento, ciertas, como hay algo que compartimos, pero pues ella vive en Italia, yo aquí, nos hemos visto yo creo que 3 veces en la vida, Ajá. pero es muy querida y siempre tuve ganas de hacer algo con ella, y entonces ahora con lo de la pandemia, con lo del encierro, con lo de que estas cosas de la comunicación eran más evidentes, la distancia, y que había tiempo, de repente le dije, ay, ¿por qué no me mandas un audio? Un audio de lo que quieras. Y yo con ese audio hago algo. Y entonces ella me mandó el audio y ella hizo el texto. Ella a eso se dedica, ella es actriz y directora de teatro y maestra. Uh-huh. Entonces, y trabaja mucho con la voz y con poesía hablada. Entonces, pues, ese fue el audio, ella lo decidió, ella decidió todo el texto y entonces Ajá. con Gustavo Cribilone, que fue el que hizo la edición, y yo decidimos poner Eco Stare como título. Ok, ok. Gustavo Cribilone también, decir, mencionar a Gustavo que hace el montaje de la pieza. Es una pieza súper comprimida, súper densa. Normalmente, cuando tú haces una acción, para un poco para darle idea al público, cuando tú haces una acción de dibujo en espacio arquitectónico, en espacio físico, normalmente ¿cuánto tiempo dura una acción, digamos, tuya? Como Sé que 40 minutos, varía. como 30 minutos, a veces 40, a veces 30 20, minutos. 20 Sí, mínimo, pero claro. generalmente se alargan más de 20 ya. Y un poco para que un poco la gente entienda es, en el caso de esta filmación, ¿cuánto tiempo duró la acción? La pieza dura 6 minutos más o menos, ¿no? Es lo que he estado viendo. Como, Casi 5, ¿no? sí. Uh-huh. Y Pues la acción duró más o menos ¿cuánto? es que está muy difícil medirlo así porque fue muy distinto, fue por momentos. Ok, Le estuve dando muchas vueltas al audio, me gustaba mucho, pero justo fue al principio de la pandemia que yo no estaba muy inspirada. ok. Entonces, que además tenía saturada mi computadora, mi celular también estaba a punto de morir. Entonces era como mi La cabeza estaba cámara saturada. saturada, la cabeza en otra. Y entonces me costó tiempo, no sé, no te puedo decir en conjunto cuánto duró, fue por momentos, iba probando cosas con el papel, luego probé cosas con dibujar, luego le mandaba intentos a Gustavo por WhatsApp, pero al principio eran otros intentos, ¿no? Y ya de repente ya me empecé a enfocar, también Gustavo me dijo, ¿por qué no usas el celular más en tu mano, en tu otra mano?
no tan la cámara frontal, sino tu mano, como para hacer otro punto de vista. Y entonces ya empecé a grabar más así, pero no te podría decir el tiempo, fueron muchos días, pues fue largo. Sí, no, no, o sea, lo que te digo es que a mí me parece que lo que está súper interesante es que que a pesar de que es una pieza que tiene una duración, digamos, corta, 5 minutos, es muy bien, la puedes ver. Yo la he visto varias veces y es de una densidad increíble. Hay momentos donde hay 3 capas que están sucediendo, ¿no? La voz es una capa, luego hay 3 capas de imagen, ¿no? Y esas 3 capas de imagen forman una cuarta que hace el conjunto, ¿no? No hay muy pocos momentos donde realmente no tienes como una lectura de lo que es real, ¿no? O sea, hay una especie de, te das cuenta que hay una especie como de tiza en un muro, ¿no? Como hay cuerpo, y hay algo que me parece muy interesante, como hay la idea de la superimposición de cuerpos en planos, a mí me parece que siempre es un poquito peligrosa, ¿no? Pero en este caso funciona porque funciona muy bien porque creo que sí hay cuerpo, ¿no? Y esa es una de las grandes discusiones que ha habido con toda esta situación de la pandemia y los nuevos medios, bueno, de estos medios que estamos usando ahora como una posibilidad, es cómo hacemos que reaparezca el cuerpo, ¿no? Y eso me parece que de alguna manera, me pareció como una propuesta interesante que surgiera a partir de la densidad de las veces que aparece el cuerpo. Entonces, el proceso tienes el audio, trabajas en fin, yo también quiero avisarle a la gente que si quiere hacer preguntas, adelante, las pueden hacer a través del Facebook Live, aquí nos llegarán sin lugar a dudas. Tienes el proceso del audio, empiezas a hacer un trabajo de improvisación con el cuerpo, con el dibujo, empiezas a mandar imágenes, empiezan a editar, y hay un momento que siempre te he querido preguntar con esta pieza en particular. ¿En qué momento decides que ya terminó la acción? ¿La acción? ¿O el Pues dibujo? cuando generalmente cuando se me va la inspiración, Okay. ¿no? Pero también rige mucho cuando el dibujo ya está saturado, cuando el dibujo ya quedó bien, pero ya me acostumbré, entonces es un poco una mezcla. Cuando pierdo la concentración, el dibujo ya no es bueno. Entonces, como que ya tengo esa escucha muy aprendida de que, bueno, no es cierto, estoy presumiendo, hay veces que me sigo, todavía hay veces que me sigo y ya, chingué el dibujo y todo mal. Pero Pero normal, eso es lo que nos pasa a todos. es a lo que le apuesto también en estas cosas. Siempre hay un momento de riesgo, ¿no? O sea, yo no controlo todo y aquí, bueno, era mucho más controlada mi participación porque lo grabé, ¿no? No es que está en vivo, lo grabas y le mandé a Gustavo lo que yo quise mandarle, ¿no? No todo lo que hice. Pero también había toda esta problemática de la calidad que en sí el original que yo le mandé a Gustavo era muy mala calidad, ¿no? Entonces ahí ya también había como un ruido. Y creo que pues esta idea de poner las tantas capas funcionó muy bien, eso fue propuesta de Gustavo. Yo generalmente mi trabajo nunca tiene efectos, es así. Es documento, ¿no? Sí, a veces es video, pero es como súper frontal, así directo, y los efectos es como, no quiero efectos. Claro. Y esta vez me gustó la propuesta, le fuimos limpiando, ¿no? Porque había momentos que Gustavo saturó mucho más. Claro. Entonces, no, aquí. Pero también me gustó eso, me gustó en esto que dices del cuerpo, pero también porque se siente la textura, ¿no? Como un poco la textura del dibujo, bueno, Claro. Eso me gustó, eso me gustó mucho. Bueno, o sea, en realidad una de las cosas más complicadas uno de los problemas, uno de los momentos más difíciles de la producción de imagen cuando pasa del analógico al digital, es que en el proceso analógico el ruido forma parte del soporte, ¿no? O sea, forma parte de la información. El ruido es información de la imagen, ¿no? Y lo que pasa cuando uno pasa al formato digital es que el ruido ya no es parte de o sea,
el ruido no forma parte de la información y de la imagen, sino si hay ruido es un glitch y se lee como un error. Entonces, nos ha tomado muchos años como reintroducir el ruido en la imagen sin que sea evidentemente un efecto, ¿no? Y me parece que en este caso eso está muy bien logrado, ¿no? Que el ruido, tú misma usaste el término, ¿no? Como que te gustaba, que el material originalmente ya tenía ruido. Yo creo que a mí me parece que eso es increíble, o sea, que un material ya tenga ruido de origen, regresa la imagen a este lugar de ubicuidad y de posibilidad de manejo, ¿no? Que regresa la idea de, y digo, lo que está fotografiando es el cuerpo. Entonces, hay algo muy interesante ahí, cuando conjuntas la idea de una imagen que no es, seguramente cuando tú haces una documentación de tus piezas, normalmente utilizas una cámara de alta calidad, o de la más alta calidad posible, ¿no? Porque lo que quieres es que se vea la textura del dibujo, que se vea todo esto. Y en este caso, me acuerdo la frase, esta frase que me encanta, que se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Totalmente. Y que a veces eso puede ser una situación muy afortunada, no solamente para un proyecto específico, sino como para repensar la práctica de uno, ¿no? Sí, como para que se te rompan también no sé si tus vicios, tu estética, tus maneras, ¿no? De repente hay una propuesta distinta que surge. Por eso me gusta mucho colaborar a mí, la verdad. Claro, claro. Y el principio de colaboración normalmente es parte de eso, de esa necesidad como de establecer vínculos. Sí, sí, es muy importante para mí. O sea, es como, de por sí como el performance en sí, aunque no sea, no, aunque no haga nada más performance, pero como el performance implica un encuentro, ¿no? Si estás sola es como un encuentro con el público, pero si estás con más personas, es como un encuentro en ese momento y por mucho que lo controles o que hayas ensayado, pues siempre está un rango que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y ese momento me gusta mucho y con esta pieza me gusta eso, justo, que como que había una posibilidad de mucho control, pero en realidad pues éramos 3 artistas colaborando, cada uno con su cabeza, cada uno con su situación en lugares distintos y además pues la mala calidad, que yo le mandé los archivos a Gustavo por el WhatsApp, o sea, ni siquiera por mail, la peor calidad que pude mandar. Pero no se dice la mala calidad, la calidad con la que le envié, cualesquiera que se pueda. Exacto, no es que... Pero bueno, eso me gusta porque es como dialogar con una persona, con un artista, o a veces no son artistas siempre, pero esta vez fueron artistas, con una persona que quieres dialogar, que te interesa su mundo, que hay coincidencias, que hay amistad, que hay cariño y que me gusta propiciar el encuentro, ¿no? Entonces, esto fue como un encuentro a distancia, pero... Uh-huh. No, hay algo, eso. Y la otra cosa que quería preguntarte es ¿en qué sentido? O sea, porque, por ejemplo, me acuerdo que hace un par de años vi una exposición que hiciste en Casa Guavi, ¿no? Sí. ¿No? Y que había una muestra que se hizo ahí en el espacio Santa María la Ribera. Y había unas piezas que me encantaron, a mí me gustaron mucho y que además, obviamente, eran piezas en video, que eran documentaciones muy directas de acciones muy específicas, ¿no? Donde era clarísimo que lo que la cámara estaba haciendo era básicamente ser testigo de una acción, ¿no? Pero sin embargo ya había, atrás ya había una pieza que ya tenía como una especie de construcción de lenguaje un poco más armada, ¿no? Y que siento que estabas tú en el mar, ¿no? Y había algo con la playa y había una serie de acciones en el mar, que era un poco, o sea, me parecía peligrosísima de repente ponerte frente al mar, ¿no? O sea, porque el mar tiene una presencia que cualquier cosa que tú hagas, o sea, es muy difícil competir con ese mundo impresionante que es el mar, con ese mundo, ese universo, ¿no? Y con la carga simbólica que tiene para cualquiera que lo ve, ¿no? Y sin embargo, siento que hubo algo como muy interesante que funciona y que funcionaba en ese momento,
y que funcionaba muy bien en contrapunto de las otras puestas en escenas que eran básicamente una especie de, sí, acciones muy simples, no simples, pero sí muy directas, digamos, ¿no? Y que siento que, la pregunta que te quería hacer es si a partir de estar haciendo estos performances, estos dibujos, que cada vez has hecho más, sientes que tu desarrollo de la parte corporal se ha distanciado específicamente de la danza, se ha ido a otro lugar, o sea, hacia dónde se ha movido, hacia dónde se ha girado la acción corporal. Sí, pues sí, siempre está muy relacionado como al marco, ¿no? A la fotografía o al registro. Sí tengo ya como muy aprendido eso. Y al dibujar, ¿no? Al dibujar con el cuerpo. No sé si se distanció de la danza o se ha encontrado con la danza últimamente, porque en realidad estaba muy alejada de la danza al principio, aunque tengo formación de bailarina. Y fui buscando la manera, o quizás no es que haya ido buscando la manera, se fue dando que Se cortó. ¿Se cortó? Ya me corté, creo que fui yo. Se fue dando, perdón. Se fue dando, porque como que lo fui propiciando, como reencontrarme de nuevo con esa parte, ¿no? Como buscar hacer un performance en donde me mueva, en donde, un dibujo que utilice todo el cuerpo, colaborar con gente que baila, entonces empezar. Entonces, creo que más que me he alejado de la danza, quizás me he conciliado con la danza. No, me parece interesante porque creo que a mí me parece que eso es lo que siento, que como hay una especie de hay un momento donde todos pasamos por, por, por tener ciertas ideas preconcebidas con ciertas acciones que hacemos, ¿no? Y esas acciones de repente decimos, bueno, es que lo que yo hago no es danza porque estoy haciendo arte, ¿no? Y en el fondo sí, nunca deja de serlo, ¿no? En realidad es a lo mejor una rama poco explorada o a lo mejor es un tipo de movimiento corporal un poco explorado o poco visto, ¿no? O muy explorado y poco visto, no sé, cualquiera de las dos, pero no deja de ser y cumplir con las condiciones propias de la danza, ¿no? Y hay algo que me parece interesante, es que sí siento que hay algo que ha cambiado, no que haya cambiado, pero que ha evolucionado, es que hay esta conexión con la danza que tiene que ver siempre con el cuerpo joven, con el movimiento, con el espacio escénico, por una serie de cosas que también tiene que ver con una idea preconcebida de la danza, pero que también es mucho más complejo en la manera en que la danza, el cuerpo se representa también ahora, también con la edad que tenemos, ¿no? No solamente ya con una acción que está específicamente produciendo una, simbólicamente una especie de canto a la proeza del corporal y a la precisión, ¿no? Y a la eficiencia y esas cosas, y me parece que hay algo que has desarrollado como muy al paralelo con tu propio cuerpo, con la propia práctica como artista contemporánea, que no deja de ser danza y que acaba por ser, ¿cómo decirlo?, que te ves más cómoda, ¿no? Exacto, sí. Que te ves más Sí, la cómoda. verdad que sí. Tengo una pregunta aquí Sí, que dice, qué bueno que lo ves, me da gusto. no, sí, sí se ve. Hola, muy intensa la pieza, la disfruté mucho, gracias por compartir. ¿El tono de la pieza fue algo que buscaste desde el principio o apareció durante el proceso?
Pues el tono de la pieza lo marcó el audio, lo marcó Patricia con el texto, con el ritmo que ella daba, con su audio. Digo, está todo fragmentado, ¿no? El audio de ella es solamente una vez, tiene su ritmo. Y ya con la edición Gustavo le dio como, lo repitió, lo cambió, pero la pauta y el origen fue el texto, el audio. Mm. ¿Y tú escuchas el audio mientras estás haciendo el dibujo? Sí, ¿Lo, sí. ¿Lo pones una y otra vez o...? Sí, lo puse en loop. Ok, Ujú. ok. Sí. Sí, y a veces lo ponía haciendo otra cosa, ¿no? Como nada más escucharlo. Muy bien. Pues creo que no tenemos más preguntas. Oye, Galia, pues me voy a nada más agradecerte tu participación con nosotros en la sala de espera. Me encanta, yo creo que hay algo interesante ahí en este tipo de colaboraciones y me gusta mucho que sucedan aquí en este espacio donde como todos estamos buscando un poco qué hacer con esto que está pasando y me parece que una de las cosas que nos han quedado claras a todos es que digo, no es que extrañamos mucho el otro mundo al que estábamos acostumbrados, nos da un poco de miedo esta nueva forma de producción, ¿no? En términos de lo que implica, de lo que no conocemos, que nos convertimos todos en pequeños canales de televisión un poco raro, ¿no? Es como entretenimiento, pero por otro lado hay una cierta certeza de que esto no se va a ir a ningún lado y que por otro lado tiene ciertas características interesantes de poder permitir que surjan estas situaciones de que alguien en Italia, alguien en la Ciudad de México, en dos puntos bastante distintos, generan un texto con alguien en Puebla, con yo que estoy ahorita estoy en Gales y que estamos teniendo una conversación, un proyecto muy específico. Y me parece que eso no solamente no se va a ir a ningún lugar, sino que creo que habría que ver la manera de hacerlo mejor y de que forme más parte de nuestra práctica de una manera que no nos tenga tan angustiados, ¿no? Como que nos ayude más bien a llevar nuestro trabajo a otros lugares, a otras latitudes y a otros públicos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y gracias a ti, la verdad, porque tú fuiste el que propició todo esto. Ahí voy, El que me ahí está. animó. No, Y lo contrario. chistoso es que todo el tiempo que viviste en México, en todos nuestros encuentros, nunca hubo esta plática, ¿no? No, Una plática así, no la no, tuvimos. no. Eso también se valora mucho de estos tiempos. Sí, yo también creo que eso es algo que también creo que me parece interesante y que qué bueno que esté sucediendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Galia, darte las gracias. Y pues a la gente de sala de espera que tuvieron las ganas y el tiempo y de participar con nosotros, pues les damos las gracias. En la semana que viene tenemos a Elena Pardo, Cine Hecho a Mano. Pero hoy tuvimos a Galia, que para mí me da mucho gusto que hayamos tenido esta conversación por fin. ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Y a todos Gracias. muy buenas tardes. Chao, chao. Gracias a todos.